La política es decidir entre opciones, pero no puedes tenerlas todas. Nunca lo he dicho públicamente. Puerto Rico se ha convertido en la colonia perfecta. Esto es un teatro de soberanía porque yo quiero la soberanía integral de Estados Unidos. Ese gran otro que nos viene a salvar siempre es el gobierno federal. El PNP ha hecho imposible la estadidad. Las estructuras de poder de Puerto Rico parecen criticar la colonia, pero al criticarla, la refuerzan. Todo es performance. Ya el puertorriqueño mudó los dientes de leche. ¿Qué es ser una nación? ¿Existe la frontera? Un pedazo de África realmente es España. ¿Qué significa esto para nuevas olas migratorias cuando sabemos que gran parte del problema global del clima, por ejemplo, provocará que en partes no haya agua y de repente la frontera, pues no sé, la frontera es el mar y estoy dispuesto a tirarme y navegar nadando y arriesgar mi vida porque ese es mi nivel de desesperación. Ese es mi nivel de vida. Hay alguna gente que va a decir que estoy exagerando, pero el ser humano ha tenido momentos duros. Pensar que mi abuelo, cuando vivió en este país, se hablaba de que éramos tan pobres como hoy es Haití, que éramos el lugar más pobre de la jurisdicción latinoamericana, básicamente, no es cualquier cosa. Planteo esto porque ayer también tuve una conversación con Chente sobre el tema de las vacunas y del testimonio de Fauci. Y ha salido toda esta vorágine de personas diciendo que cómo es posible que al día de hoy todavía haya gente que defienda a Fauci cuando se sabe todas las mentiras, falsedades, medias verdades que se dijeron en la pandemia. Entonces, un poco poniendo en perspectiva, me parece que parte del problema que tenemos en el comentario político, en el comentario público, en el comentario económico, es precisamente eso. Es que tenemos un problema de falta de perspectiva. Se nos olvida cómo en el 1950 la mortalidad infantil era básicamente la mitad de los niños que nacían y que la mortalidad empezó a mejorar dramáticamente gracias a las vacunas, gracias a los antibióticos. Que tú estás ahora en contra del mRNA porque esto es algo más experimental y no te lo quieres poner obligatoriamente. Ok, ese argumento yo lo puedo comprar. Pero no puedo comprar el argumento de quienes no creen en la vacunación, como desgraciadamente cada vez veo más. Y el testimonio de Fauci pues ha traído esto. Y yo les digo, mire, vamos a los datos. Los datos están ahí. ¿Cuál era la mortalidad infantil, la expectativa de vida de la humanidad antes de las vacunas y los antibióticos? Búsquelo, no me haga caso. Busque la diferencia entre la calidad de vida y la expectativa de vida y la longevidad de la humanidad en los años 50 y 60 y 70 y cómo fue dramáticamente un brinco bestial, como nunca en la historia la humanidad había tenido. Nunca en la historia la humanidad había tenido el que si usted nacía en un año 1930, la expectativa de vida era que usted pudiera vivir hasta los 100 años. Eso no existía. No existía. Nunca antes. De repente ocurrieron esos avances científicos y empezó a existir esa calidad, esa capacidad. Carlos, ¿por qué tomamos por sentado las ventajas y desventajas? No lo sé, pero a lo mejor tú me lo puedes explicar. Porque a lo mejor las definiciones nuevas nos llevan a un nuevo orden mundial y una nueva forma de enfocar las cosas. No lo sé. Te escucho. Bueno, vamos a desempacar esa pregunta que es una pregunta que nos permite hacer otro tipo de reflexión. En los años 90, y te voy a hacer esta referencia porque no quiero, parece que estoy diciendo algo muy novel. En los años 90 hubo un debate famoso dirigido por Octavio Paz, quizás uno de los intelectuales de mayor peso de la última parte del siglo XX en México. Y en ese debate estaba un Mario Vargas Llosa un poco más joven, ¿verdad? Ambos
fueron reconocidos premios Nobel después. Y en ese debate había un análisis sobre la política mexicana y qué implicaba el éxito, el progreso económico de México, los retos de México. Y Vargas Llosa tiró una bomba en ese programa cuando dijo que lo que había logrado el PRI y con la ayuda de la sociedad civil mexicana era la dictadura perfecta. La famosa frase de la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque es perfecta. Y él plantea que el dominio político del PRI era incuestionable, pero permitía una oposición que en lugar de poner en riesgo el poder del PRI, lo fortalecía. Fíjate qué ironía, qué cosa más interesante. Los que supuestamente se oponían al PRI partían de la premisa que el PRI mandaba. Y no había realmente un movimiento de cambio, sino que había una especie de simulación o simulacro de democracia. Y yo voy a decir esto que nunca lo he dicho públicamente. A esa pregunta que tú me has hecho, yo creo que Puerto Rico se ha convertido en la colonia perfecta. Lo digo así mismo, con cierta tristeza, pero reconociendo qué significa eso. Puerto Rico se ha convertido en la colonia perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Porque el poder colonizador establece las reglas de juego y el pueblo y las estructuras de poder de Puerto Rico parecen criticar la colonia, pero al criticarla, la refuerzan, porque es una especie de crítica performativa para decir, yo no estoy de acuerdo, pero vivo, como, hago negocio con el modelo que me permite la colonia. Y esa circunstancia tuvo momentos en que yo creo que de verdad en Puerto Rico hubo un movimiento político con el deseo de hacer crecer el Estado Libre Asociado. Creo que Muñoz Marín dijo, no nos confundamos, lo dijo pública y privadamente, el Estado Libre Asociado o crece o se muere. Lo dijo su fundador. O crece o se muere. A lo cual Jaime Benítez, que era un intelectual de peso, pero no era el político que era Muñoz, se le opuso. Decía Jaime Benítez, no, olvídate el crecimiento, reconoce lo que tienes. Pero Muñoz sabía más, porque Muñoz tuvo que hacer un compromiso político, los trade-offs de los que te hablaba, trágico. Tuvo que decir, para que Puerto Rico salga de la pobreza extrema en que está y tenga estabilidad y tenga un Estado funcional, Puerto Rico tiene que usar la relación con Estados Unidos, beneficiarse de ella, aportar a ella y luego ver cómo crece el Estado Libre Asociado. Un hijo de Muñoz Marín, filosófica y políticamente, es el movimiento estadista. No lo vemos así, pero en la colonia perfecta, el movimiento estadista es importante porque permite la alternancia. ¿Y qué pensaba Ferré? El ELA en su mejor versión es el preludio de la estadidad. El ELA tiene que crecer económicamente. Tenemos que ser competitivos, tenemos que ser prósperos para entonces ser Estado. Eso también se perdió en ese movimiento. El movimiento estadista ahora se conforma con decir que colonia, 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 pero ¿qué pasos toma el gobierno estadista para realmente poner a Puerto Rico en posición de ser Estado? Realmente. Así que tú tienes un partido que quería crecer el Estado Libre Asociado y que no lo logró. Un partido estadista que promete siempre a futuro la salvación, pero la salvación siempre será a futuro, porque mientras tanto gobernamos en esta especie de limbo, y un movimiento creciente, diverso,
que plantea, bueno, la única salvación es la independencia, pero la mayoría de los puertorriqueños ya dicen, espérate, tampoco así. No me toques mi ciudadanía. Así que tienes la cooperación amplia de los sectores, incluso los que se oponen al régimen, en Puerto Rico, la cooperación a largo plazo con el modelo, y tú tienes un gobierno de Estados Unidos que está en sus propios problemas, con muy poca interés de manejar unos cambios en Puerto Rico. Así que en esa realidad es que nos movemos nosotros, nuestra generación, vendrán otras. Y quizás los que me escuchan digan, bueno, muchas palabras, pero ¿qué acción? Si miras el sistema, no es distinto a lo que ocurrió y lo que por mucho tiempo ocurrió en México. Puerto Rico logró establecer una colonia perfecta. En mi perspectiva sobre ese asunto, yo siempre he planteado que el PNP, desgraciadamente, ha dañado la posibilidad de que podamos ser un Estado, porque ha hecho imposible la estadidad a través de la estructura contributiva. Y la hipocresía, por primera vez, tuvo una oportunidad y les dio un golpe muy duro. Carlos, la Junta Colonial le dio la oportunidad a Puerto Rico de cambiar sus estructuras para hacerla parecida a los estados. La Junta Colonial le ofreció a un gobierno estadista que nos comportáramos como los estados. Los impuestos son a la propiedad y al consumo. Porque al ingreso, ese es federal, ese no nos toca a nosotros. La supervivencia del estado local bajo los 50 estados es que los impuestos locales, el ingreso del estado, del gobierno, del gobernador, del legislador local, no proviene del trabajo, del sudor de la frente del individuo, proviene del consumo y de la propiedad, porque la propiedad es el estado. Y la Junta de Supervisión Fiscal le dio la oportunidad en una negociación con Sebastián Negrón y otros que se hiciera una estructura económica en Puerto Rico para disminuir el impuesto al ingreso de forma tal de que hiciéramos como los Estados Unidos. Los Pero eso estados, está vivo. A eso voy. La gobernadora de Puerto Rico, el presidente del Senado de Puerto Rico y el presidente de la Cámara, los tres estadistas republicanos de gobierno pequeño. Bueno, porque el republicano aboga por un gobierno pequeño y por bajar los taxes. Alegadamente, bajar pero impuestos. Pero esos son los del norte. Alegadamente. Pero los de sur, ¿cómo es? Los del sur de Kissimmee, para acá, sí, para abajo. Sí, los de South Bayamón. South Bayamón, para abajo. Pues no, porque son republicanos in name only. Son rhinos. Pero a la hora de la verdad, ¿cuántos realmente están comprometidos con cortar los taxes? De ahí sale mi argumento. Son socialistas. Son mandamistas. Son mandamistas. Están en el grupo de ellos. Puerto Rico es más mandanista que mandan. Porque tuviste la oportunidad de la Junta Colonial de decir, oye, ¿por qué tú no te pareces más a los estados? Cambia tu sistema contributivo, baja el impuesto al ingreso para atraer la inversión, atraer los individuos, que regrese la diáspora, que los puertorriqueños no emigren. Y bájalo y muévelo hacia el impuesto al consumo y el impuesto a la propiedad. Y el gobierno de Puerto Rico dijo que no, que iba a dar unos alivios mínimos ahí de un año. Pero mientras tanto, bueno, no voy a entrar por ahí. Voy a quedarme en el tema que tú trajiste. Jay, eso que tú has dicho, volvemos. Por eso es que dije esto sin cualificativo. Ahora voy a decir algo. La Junta de Control Fiscal fue el impuesto a la dignidad que le impuso el Congreso a Puerto Rico por quebrar y por darle una salida a una quiebra provocada por malas decisiones de Puerto Rico. ¿Me explico? Esas decisiones no las tomó ni Trump, ni Biden, ni Obama, ni Clinton. Ninguno de ellos, que son el poder colonial. Esas decisiones las tomaron
gobernadores y gobiernos y partidos completos electos por los puertorriqueños. Es decir, que actuaron con legitimidad democrática. Ellos decidieron endeudarse hasta la telera hasta que ya no podían más. Y esa fue la quiebra. Y el precio es, te tengo que poner un tutor, porque no te puedo dar la salida a la quiebra para que tú vuelvas a hacer lo mismo en 10 años. Así que te tengo que poner un tutor. Y ese es el costo. Altísimo, pero hay una oportunidad, la que tú dices. Esa entidad, cuando la miras desde el punto de vista de política pública, como no tienen que ir a elecciones, pues pueden decir, bueno, si tú fueras a resolver parte de los grandes problemas que tiene Puerto Rico, uno de los problemas es que siendo un país con una limitación de inversión de capital tan grande, tú tienes que permitir que la clase media respire, que el gobierno sea mucho más ágil y que sea el bolsillo privado uno de los motores del desarrollo. Y esa es la teoría de bajar los taxes. No estamos diciendo que los eliminen, estamos diciendo mantén el sales tax, pero entonces baja dramáticamente el income tax, que es la penalización por el hecho de que tú haces dinero. O sea, yo me voy a trabajar y entonces voy a pagar más tasas, pues me quedo recibiendo el beneficio. Que eso es lo que ha pasado, eso lo ha explicado el Centro de la Nueva Economía en múltiples estudios, Stiglitz lo explicó, o sea, no son inventos nuestros. Esa es la realidad que tenemos. De pronto, la Junta, con una serie de estudiosos y con el apoyo de la Asociación de Contables Públicos Autorizados de Puerto Rico y otros, Kenneth ha sido parte de esto, dicen, mira, sí, Puerto Rico puede bajar dramáticamente el tema del income tax y el corporate tax, el de las corporaciones, pero tenemos que eliminar un montón de incentivos que se regalan por ahí, todo ese tejemeneje de los incentivos, eso lo vamos a eliminar y vamos a mantener un sales tax básico, más bajo, pero uniforme. No lo aceptó el Partido Estadista. No lo aceptó, que era una manera, no solamente de decir, Partido Republicano, mira, nosotros de verdad somos republicanos, mírame. No, porque ese no es el objetivo. Mientras la colonia perfecta me ayude a mí, ayude a mi cabildero, ayude a mis aliados, yo critico la colonia por como critico el pecado, el predicador, pero vivo, respiro, actúo dentro del sistema que la colonia me facilita y no la quiero cambiar. Y por eso es que es una colonia perfecta. Lo brutal. El predicador dice que condena el pecado, pero justo después dice, por si acaso, todos somos pecadores. ¿Está claro? Carlos, una vez yo escuché, voy a hacer un ejemplo pedestre. Quienes saben, Bill O'Reilly es un analista político de Estados Unidos, que era lo que hoy día sería lo más maga que hay. Ya él no sería el más maga, era el republicano. Muy influyente, No Spin Zone fue de los primeros de Fox News, súper influyente en su momento. Y O'Reilly decía que había que declarar la guerra a México por los inmigrantes ilegales que llegaban a Estados Unidos, pero que si él fuera mexicano, él sería el primero en brincar la verja y tratar de unirse a Estados Unidos. ¿Cómo es que aplicamos una cosa en lo social y nuestra mente permite ser tan discriminatorio en la realidad? O sea, Marruecos, de los 26 jugadores, 13 no habían ni nacido allí. Eran, de hecho, algunos de ellos españoles. Francia, gran parte de sus jugadores ni siquiera son franceses. Puerto Rico no tenía equipo, como tú dices, y estábamos celebrando como si fuéramos parte del mundial. Pero a la misma vez no queremos los haitianos aquí cuando los trajeron. No queremos extranjeros que vengan para acá a quedarse con lo nuestro. Empezaron a entrar por ahí y de pronto se dan cuenta que aquello está free fall, o sea, nadie está parándolos. Y de lo que primero fueron cientos, se convierten en miles. Y hoy Ceuta, que es una población más o menos de 80 y pico, 90,000 aproximadamente españoles,
se calcula que al día de hoy hay 40,000, cerca de entre 30 a 40,000 inmigrantes de origen principalmente marroquí. Hay otros, pero principalmente marroquí, que han cruzado la frontera a nado. Y han llegado y ahora están en la ciudad y están descalzos y están en caseta y están diciendo yo quiero comida y yo quiero asilo. El presidente Sánchez, Sánchez ha dicho, es interesante el lenguaje que usa Sánchez, porque Sánchez es socialista y los socialistas tú sabes que tienen la virtud de tener 7 traseros. ellos caen parados como quiera. El socialista, porque no quiere ser antihumanista, pero tampoco quiere demostrar que es débil. Entonces dice Sánchez, esto es una violación de la integridad territorial de España. Eso ya estamos claros. Pero no dice quién es el que viola. Son los individuos. Es el gobierno marroquí. Entonces dice, no. Nosotros estamos hablando con el gobierno marroquí con la mayor seriedad, pero no dice si es que le está pidiendo cuenta o es que están cooperando. Tampoco lo aclara. Y luego dice que son unos grupos mafiosos, al que yo te hacía referencia, que están manipulando personas y engañando y llevándolos a que hagan ese cruce. Y se ha convertido probablemente en una crisis política porque la oposición en España está diciendo, esto no es un accidente, esto no pasa si el gobierno marroquí no lo permite. Es imposible. Si 500 sí, 1,000 sí, 40,000. Esto es un mecanismo de una guerra híbrida del gobierno marroquí que ha dicho siempre que Ceuta es Marruecos. Así que esto es un preludio a una situación mucho más grave de lucha territorial, de invasión, pero también tiene el componente humanitario, porque los que fueron allí, hay de todo. Dicen que hay encubiertos, que hay gente del ejército marroquí, pero cuando tú miras las imágenes, hay jovencitos, hay familias, hay personas que son meramente personas buscando un mejor futuro, que ese es el otro tema. Tú nunca oyes en la prensa que los marroquíes están tristes ni destruidos y todo el mundo habla de Marruecos, qué bonito. Pero esta gente se va por algo, porque quieren mayores oportunidades, quieren entrar a Europa, quieren tener esa oportunidad. Yo te he escuchado con tanta atención porque quiero decir algo, Carlos. Tú eres una persona bien inteligente. Yo te tengo un montón de respeto. Pero te tengo algo malo que decir. No sé si es que vemos la vida tan diferente, pero mi perspectiva es tan diferente. No, pero eso es bueno, porque eso... Pero te voy a plantear por qué, porque tú estás hablando de cosas bien filosóficas, lo cual es brutal. Tú eres el autor del libro Sócrates versus Trump, so hay filosofía ahí. Yo veo esto como una transacción económica dineraria tan brutal. Pero quizás es porque, pero oye, quizás es porque yo estudié finanzas, ¿verdad? Pero Quizás date cuenta que, y te voy a interrumpir aquí para que puedas... para que te puedas servir. Lo filosófico es económico. No, pero para que te puedas servir con la cuchara grande. Yo te he dicho muchas veces que cuando alguien está de acuerdo conmigo muy rápido, yo mismo me pongo en duda. Yo digo, espérate, que yo dije que no. Es importantísimo y yo le presto mucha atención a cuando alguien me dice, todo eso que estás diciendo está muy bonito, pero yo tengo una perspectiva. Esa es la que me interesa. Así que dale, voy a mi perspectiva. Con libertad. Para mí esto es una decisión. Primero, existen las soberanías. ¿Qué es eso de soberanía? Filosóficamente ese es mi punto. ¿De verdad Ceuta es España? De verdad. Eso no es España, eso es Marruecos, es obvio. Pero España lo quiere porque quiere dominar el estrecho de Gibraltar, que es nada más y nada menos que la conexión entre Europa y África. Nada más. El continente emergente del mundo, que todo el mundo sabe que las oportunidades económicas que vienen por ahí para abajo son enormes porque es el continente de mayor crecimiento poblacional. Porque poblacionalmente hablando, el resto del mundo está decreciendo, mientras que África va a asumir una posición más protagónica en los próximos 100 años. Esto está, ¿verdad?, publicado, estudiado, etcétera. Además de que es el continente más grande del mundo por mucho. Lo que pasa es que lo vemos en los mapas por nuestra escala mercado, ¿verdad?, pues no se ve así. Pero África es gigante. El interés de España en mantener esa zona es un interés que es el mismo que tiene Marruecos. En este momento, estamos hablando de que los hutíes quieren controlar el Mar Rojo en el Bab el Mandeb.
Irán quiere controlar el estrecho de Hormuz. Egipto ya controla el canal de Suez. ¿Qué representa o qué significa eso cuando tú estás viendo Irán diciendo me pagas un peaje o no pasas por el estrecho de Hormuz? En Yemen, los de Ansarullah, ¿verdad? El partido, los yemeníes dicen, tú quieres pasar por Bab el Mandeb, págame un peaje. Lo mismo al norte con Egipto, que de hecho Egipto es el más que está sufriendo con todo esto porque el canal de Suez lleva una merma de $3 billones de pago de impuestos para poder transitarlo. Están pasándola muy mal en Egipto, un país de 110 millones de habitantes, no es cualquier cosa. Pero te voy a decir algo sobre esto de las fronteras, porque las fronteras existen, y especialmente las fronteras europeas, no porque hay una razón lógica. Son todos frutos de transacciones, guerras, situaciones que ocurrieron hace siglos y que para evitar que siguiéramos en una guerra, pues vamos a tirarlas aquí. Y Ceuta es un ejemplo clásico. O sea, esto se resolvió en el siglo XVI. Yo creo que puedes buscar desde cuándo España domina Ceuta. Desde antes de Marruecos. No existía Marruecos. No existía Marruecos. Sí. Entonces, luego, a través de los siglos, ha habido control de esa área, que es el Magreb. Le llaman el Magreb. Dicho sea de paso, Franco, el dictador Franco, hizo su carrera como africanista, lo que llamaban africanista, que era como general. Fue el general más joven en el ejército español. ¿Dónde? En el Magreb. Ahí fue que Franco se probó. Y Franco vio acción y tuvo que en situaciones bélicas y se entrenó en el Magreb. Y luego todo lo que aprendió ahí lo aplicó en la Guerra Civil Española. Y lo aplicó porque él aprendió que no hay prisa, lo que hay es que ganar. Y fíjate cómo Franco hace un timing perfecto de cuando él entra. Él no llegó allí cuando lo llamaron al principio. Él dijo, él entró poco a poco, pero cuando entró para mandar. Bueno, no voy a entrar en la guerra civil, que eso es un mundo, pero sí voy a decir lo siguiente. El orden de la soberanía como atributo de las naciones. Acuérdate que los soberanos antes, primero, hicimos referencia al Imperio Romano. El soberano era, primero, el pueblo y el Senado romano. Así se llamaba. El pueblo y el Senado romano somos los que mandamos aquí. Pero cuando cayó la República, después de César y Augusto, el soberano es una persona con cualidades divinas, que es el emperador. De Augusto en adelante. Ese es el soberano, no el pueblo. Era un individuo. Y luego durante toda la Edad Media, los reinos, había unas soberanías muy porosas. ¿Por qué? Porque había una... perdonen que diga esto, pero esto es importante para entender ciertas cosas. En la Edad Media había una teoría que había desarrollado el Papa Gelasio de los dos poderes. Coexistían en la tierra dos poderes. El poder de la iglesia y el poder terrenal de los reyes. Pero como el alma del hombre era tan importante, el poder de la iglesia también era terrenal. Y coexistían. Pero las fronteras no eran, o sea, sí, fueron importantes, pero no había ese afán de que tú eres soberano de este pedazo. Eso se estableció en la Paz de Westfalia, en 1648, que es la paz que pone fin a las guerras de religión. Y para poder decir tu territorio, Francia, tú lo controlas y tú decides si es católico, protestante o si permitimos que vaya varias religiones. Eso es lo que ha empezado a cambiar a partir de 1989, la caída del muro de Berlín, la caída del bloque soviético. Ha revivido un nacionalismo distinto y es un nacionalismo populista. Y eso se está viendo en Europa. Por ejemplo, en Francia, Le Pen, que mucha gente siempre vio como un partido marginal, y había quien pensaba, Le Pen nunca va a ganar.
pues Le Pen está adelante en las encuestas en Francia. Y por pera. Y por mucho. Y en España, después de Franco, se pensó que aquella idea del nacionalismo español y la falange y todo eso estaba atrás, se había superado por la exitosa transición a la democracia, y hoy día Vox, si no es el segundo partido, el PP lo necesita para gobernar. Entonces, de pronto Vox, que es un partido nacionalista populista, está cobrando. O sea, eso, estamos en un nuevo juego, y yo creo que esta prueba de Ceuta, mi impresión es que va a debilitar al gobierno de Sánchez. Lo va a debilitar como quiera. Porque Carlos, si la resuelven, se ven hipócritas porque van a tener que usar mano dura. Por eso es que los partidos nacionalistas populistas de Europa han cobrado tanta fuerza. Dicho sea de paso, el primer ministro de Polonia le dijo a España: aprendan de nosotros, militarizamos toda la frontera. O sea, eso de una frontera civil, donde tú entras y enseñas los papelitos. No, aquí tenemos militares, porque esto es para proteger a Polonia. Entonces, en un mundo como ese, tú planteas de qué vale la soberanía. Bueno, no es que no vale nada. La soberanía vale si tú tienes las armas, los recursos y el poderío para protegerla. el mejor ejemplo es lo que ha hecho Milei. Milei creía en que el Estado debía ser debilitado y que el Estado no tiene básicamente rol que no sea meramente existir y permitir la empresa privada actuar. De repente ocurre que hay unas expresiones que no le gusta, según él, financiadas por Lula y por Sheinbaum. A mí me encanta eso también. él está diciendo que dos gobiernos desde los dos estados más grandes de y socios comerciales principales de Argentina. Los más importantes. Porque esa es otra. O sea, Brasil es el país con que más comercia Argentina. Brasil y México, los gobiernos han hecho una campaña concertada de descrédito de los argentinos y de la República Argentina. Y que él básicamente va a poder ir y por decreto decir: tú te quedas, tú te vas, tú te quedas, tú te vas, porque él va a sacar a los extranjeros que no le gusten y a los que... Mira lo que dice. No, mira lo que dice. Mira lo que dice. Es que el ser humano... Mira lo que dice. Él ha decretado que quedarán fuera de Argentina, ya sea porque no te dejan entrar o porque te expulsan. Toda persona que agreda o que verbalmente o que afecte o erosione la imagen de los argentinos. Pero qué cosa más ambigua esa. O sea, ahora tú no puedes decir que los argentinos son orgullosos ni hacer chistes de argentinos. O sea, es una... ¿Por qué Milei está haciendo lo que está haciendo? Explícame su filosofía, a ver si tú me lo puedes vender. Sí, vamos a decir que para mí fue fascinante. Para mí fue fascinante el Mundial, cómo los países se empezaron a ubicar, porque todos somos hermanos hasta que no lo somos, ¿verdad? Entonces, Milei ha declarado post-mundial que ha habido una campaña concertada de descrédito contra la República Argentina y los argentinos, orquestada por el gobierno de México y por el gobierno de Brasil. Y ha declarado, ¿verdad?, una orden que ha dado de que muchos cuestionan la legalidad de la orden, pero ya veremos qué pasa, que todo extranjero que de alguna manera insulte o menoscabe la imagen de los argentinos, lo va a expulsar o no lo va a dejar entrar a Argentina. Y entonces, pues eso ha creado un gran debate en Argentina, pero también nos trae al tema de que hoy día ya ni siquiera es porque tú no tengas los papeles o porque tú no tengas visado. Los países empiezan a decir: yo voy a cerrar fronteras si no me gusta lo que tú dices de mí. Y eso es un cambio que a alguien le puede parecer que es una ridiculez, pero mira lo que está haciendo Trump. Trump, recientemente hubo una cervecería, una gente que produce cerveza, que dijeron que ellos iban a regalar cervezas el día que Trump muera. Y de pronto, los permisos
de esa cervecería están suspendidos y están en cuestionamiento. Y el gobierno está diciendo, el gobierno obviamente impulsado por la gente de Trump, de que pues no deberías poder vender por haber dicho eso. Entonces, estamos en un momento donde ya las fronteras se cierran o se abren no solo por el estatus tuyo migratorio, sino por si tú estás a favor o en contra del gobernante de turno. Y alguien puede pensar que eso es una golondrina que no hace verano. Yo creo que es una tendencia. Cuando llega ese momento de parecerse a lo que alegan, ¿verdad? El concepto de la soberanía. No, esto es un teatro de soberanía porque yo quiero la soberanía integrada a Estados Unidos. Entonces tenemos otro grupo que es yo quiero mi soberanía. Soberanía que no puedo defender. Que no puedo ver un teatro más obvio de Cuba que el de Cuba, que es una soberanía reconocida mundialmente. Tú te montas en un avión y nadie sabe qué es Puerto Rico. Pregúntale a los amigos alemanes tuyos de Suiza y saben dónde queda Puerto Rico. No, ¿tú sabes Pero, lo que me pasa? ¿qué? Que entonces te dicen, Costa Rica, I Costa love it. Rica. Todo el mundo es Costa como, Rica. no, espérate, no. Es Puerto Rico, distinto. Sí, es una diferente. isla. Pero ellos sí saben lo que es Costa Rica. De acuerdo. De hecho, es peor cuando vas a Latinoamérica y le preguntas sobre Puerto Rico. Ellos no saben qué es Puerto Rico. Me consta por las veces que he ido. Si no fuera por nuestros cantantes, no habrían ni escuchado la palabra. Pero saben que es Cuba. Cuba es reconocida a nivel mundial. O sea, Castro fue celebrado en la Unión Soviética. Hay monumentos del Che Guevara. El Castro estaba al lado de Khrushchev en la gran parada. En la gran parada. Del 1 de mayo. Exactamente. Sin embargo, bueno, por la molestia, ¿verdad?, de que había abandonado un poquito el comunismo, Sí, etcétera. digo, y ellos tenían porque Khrushchev era un mafioso total, pero ahí estaba Castro. Pero está de buen cigarro, por si acaso. No, y ahí está, o sea, Fidel Castro se movió, supo ubicarse y tuvo la suerte de la crisis de los misiles. Y cuando se hace la historia de la Guerra Fría, se tiene que mencionar a Fidel Castro y a Cuba. Por eso, a nivel mundial se estudia qué es Cuba. Vete a ver su soberanía. Las reservas petroleras más grandes del mundo están en Venezuela. Vete a ver su soberanía. Eso es un teatro. Es el teatro de la soberanía. Para que funcione la colonia tiene que haber algún tipo de colaboración y cooperación. Tú dijiste que Puerto Rico era una colonia perfecta precisamente por la complicidad. Me gustaría que elaboraras qué significa esa complicidad. Sí. Y quiero subrayar que es un concepto derivado de aquello que dijo Mario Vargas Llosa en una entrevista, en una discusión con Octavio Paz y otros, sobre el rol del PRI, del Partido Revolucionario Institucional en México, y muchos vendían que lo que había logrado la Revolución Mexicana y la supuesta transición a la democracia es que pues tenían lo mejor de los mundos, pero la realidad es que Vargas Llosa lo que dice es, mira, lo que representa el PRI en los años 90 es la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque aún los que se oponen al dominio del PRI se benefician de una especie de laxitud y de te guiño el ojo, tú sigues operando, eres oposición, pero al final todos nos beneficiamos de que yo mande. Y esa misma dinámica es la que yo he visto a través de los años en la relación de Puerto Rico con Washington. Aquí aún los sectores, específicamente el Partido Nuevo Progresista, que es el Partido Estadista, ha tenido una evolución. El Partido Estadista no es el partido de Ferré ya. Ferré creía que Lela hay que defenderlo. Nunca Ferré dijo que Lela era una colonia. Mira no. Él decía que el Lela era un estado inferior de desarrollo, pero que era importante porque con el desarrollo económico de Lela era el preludio a la estadidad. Y Ferré defendió las 936 porque entendía eso. De pronto hay una nueva camada de políticos
estadistas que empiezan a decir, no, lo que hay es que crear una crisis, lo que hay es que destruir a Lela y destruir cualquier legitimidad que pueda tener este estatus, y en eso fueron exitosos junto a otras fuerzas, pero fueron totalmente inefectivos en posicionar a Puerto Rico para la verdadera estadidad. O sea, lo que han hecho es alejarlo. Y ahí es que yo voy con el concepto de la colonia perfecta, cómo Puerto Rico se convirtió en la colonia perfecta. Una colonia donde si se te pone difícil la cosa, la gente coge un pasaje y se va para el norte sin restricción ninguna. Te vas para Florida, te vas para Texas, los profesionales nos amenazan, ¿no? Que si no me das incentivos contributivos, me voy para otro lado, específicamente los médicos. Entonces, de pronto, estamos en una posición de debilidad, pero propiciada ¿por quién? Por los puertorriqueños que cogen el pasaje y se van. Ah, no, Carlos, has cometido el pecado de mayor, porque es que el que se va porque no puede más. Eso es una decisión personal. Pero lo cierto es que el esquema colonial permite ese movimiento. Y ocurre. Y hoy día ocurre, quizás con menos frecuencia que en los años 50 y 60, pero ocurre. 2. Cuando hay crisis, cuando aquí hay un huracán, yo no veo pasando el cepillo al capitalismo local. ¿Cuál es el reclamo? ¿Dónde está FEMA? ¿Dónde está FEMA? ¿Dónde está el gobierno federal? Te voy a poner 3 ejemplos. ¿Tú te crees que a Israel le hubieran podido poner una junta de control fiscal? Dime, sinceramente. No. ¿Tú crees que la Unión Europea podría ponerle una junta de control fiscal a Francia o Alemania? No hay break. O sea, por más quebrado que estén, eso no pasaría, porque no habría tolerancia ninguna para ello. Pero aquí hubo tolerancia y hay tolerancia a eso. Pero si la hay y la Junta tiene una propuesta para reestructurar el sistema contributivo que está destruido en Puerto Rico y que es una patraña y que es opresivo contra toda persona que quiere trabajar y echar para adelante, es punitivo contra el trabajador y contra el empresario. Y ese sistema, quien lo ha perpetuado, es el Partido Estadista, porque ha tenido la oportunidad ahora, con la propuesta de la Junta de bajar dramáticamente el income tax. Lo puede hacer con el aval del ente colonial y poner a Puerto Rico en posición no solo de que haya progreso económico, sino también, y hacer el sistema un poco más lógico, sino que también, por lo menos con alguna cara seria, podrías decir, mira, Puerto Rico podría ser Estado, porque de pronto hemos bajado los impuestos locales dramáticamente. No, no conviene, porque entonces los contratos grandes y este aparato inmenso que tenemos que no funciona y todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto dinero recibe el Departamento de Educación, Jay? Y de pronto me dicen, no, que si no para esto, que si no, pero ¿cómo es posible? Si Puerto Rico logró igualdad en los fondos de título 1. Hace 20 años logró igualdad como un Estado. Pero el resultado es el mismo. Y esa es la tragedia de la colonia perfecta. Cuando el colonizado se queja del sistema, pero no hace nada de lo que está en su control para cambiar realmente las bases injustas del sistema. No es el colonizador. Por eso aquí nadie menciona al colonizador. Aquí hablan de la colonia. Todo el mundo habla de la colonia. Pero si hay una colonia, tiene que haber un colonizador. ¿Quién es? Trump. ¿A que no te atreves a criticarlo? ¿Quién es? ¿El Partido Republicano? ¿A que no te atreves a criticarlo? Aquí hay un partido republicano local. ¿Por qué no vamos y le tocamos y le decimos, usted es el colonizador? No se atreven, porque es todo performativo. Es para lograr votos. No, y se atreven aquí, pero no van a... Carlos, hay un regalo de la historia que quiero que la audiencia tenga hoy. Esto es un regalo histórico. En el 1826 hubo un congreso latinoamericano en Panamá, que duró un mes, dicho sea de paso. El concepto de Panamá, ¿verdad? Lo que hoy en día sería Panamá. Y allí estaba Bolívar. Vamos a unir a Latinoamérica. Pero no pasó.
No pasó. No. No. Pero ¿cómo No, hacer? Si no. yo quiero mi cantito. Sí. Yo quiero mi cantito. Sí. ¿Cómo que Bolívar? Sí. Si yo quiero mi cantito. Así es. Y como todo el mundo sabe, había una teoría, ¿verdad?, de que los argentinos también con San Martín, pues querían un rey. Y pues, ¿quién va a ser el rey? Hombre, pues, ¿quién va a ser el rey de decir? Pues yo. Sí, sí, sí. O sea, los blanquitos no va a ser ese no. O sea, y gente, me perdonan, pero en aquellos tiempos eso es lo que habían reyes. O sea, el concepto del rey Claro. era lo que había, ¿no? El concepto Bueno, las Cortes de Cádiz, Ujú. que fue el primer intento de una constitución liberal en España, su primera declaración es: nosotros estamos haciendo esto en nombre de la nación española, pero para que regrese el rey, que se fue huyendo cuando vio las tropas francesas y después tuvo que firmar ahí, ¿qué tú quieres? Y entregó su reino. Porque las clases, vamos a ponerlo así, las clases dominantes y las clases intelectuales en Puerto Rico, luego de bueno, vamos a decir, eso empezó en los 30. Porque si tú lees el libro de Pedreira, Insularismo, es un libro muy erudito, muy de su tiempo, pero es un libro de autocondena, de darnos duro. Pedreira es bien duro consigo mismo. Y desde entonces hemos sido muy crueles, porque el intelectual dice: yo quiero ser cruel para que tú despiertes. No, esa es la mentalidad. Si tú lees René Marqués, El puertorriqueño dócil, es un ensayo penetrante con sus defectos y virtudes, pero es sumamente duro. El puertorriqueño dócil. Y luego tienes El país de los 4 pisos. Te estoy hablando de lo canónico, de José Luis González. Entonces tú tienes una lectura puertorriqueña que es sofisticada, porque todos son intelectuales de primera categoría, pero es muy dura. No hemos tenido aquí un historiador como Michelet en Francia, que es el destino de Francia. Un gran historiador, pero también es lo grande que ha sido Francia, como nosotros desde los francos. Eso se ve mal porque es como, pero eso es una construcción ahí. Ya estamos tarde para ablandar la bichuela. Es mejor ser realista ahora mismo. Yo creo que es mejor la prudencia política y mirarnos con lo bonito y lo feo, pero con las oportunidades que se presentan ante nosotros, porque nos toca vivir. O sea, nosotros no vivimos o sea, Puerto Rico es una isla, vamos a ponerlo ahí. Tenemos aviones que nos sacan, pero es una isla. Así que no tenemos problema de frontera. Aquí no hay un problema que tenemos, se nos van a... No. Es cómo decidimos que queremos vivir, y con las cartas que tenemos geopolíticas, cómo no quedamos debajo de la rueda, cómo nos montamos en el tren. Y esa es la pregunta que se tiene que estar haciendo Puerto Rico hoy en el nuevo orden mundial. Carlos, en la unidad de Latinoamérica para mí siempre fue un mito fundacional en sí mismo. Y ante esa realidad uno tiene que preguntarse o plantearse si, por ejemplo, la paradoja que España celebró a Yamal, pero saca 37.500 marroquíes, no es nuestra realidad también. O sea, ¿qué tendría que pasar para que nosotros entendamos que el mundo cambió y dejar las definiciones de los años 80 y tratar de ver ante este nuevo orden mundial cuál es nuestro rol y perseguirlo? En mi opinión no va a ocurrir. Es como otro mito fundacional más, porque todo es performance. Quizás el día que decidamos tomar las riendas de esa conversación, pues ya no haya mucho interés en escucharla. Entonces yo quiero ser menos pesimista. Qué bueno. En algo. Te voy a decir algo. Qué bueno, pues con eso cerramos. Sí, con eso cerramos. Voy a ser menos pesimista por una razón que es paradójica. El momento más duro y álgido que vivió Francia, que es un país avanzado y muy educado, fue en mayo del 68. Fue la revolución, la llamada revolución de mayo del 68, dirigida por estudiantes y por las uniones después. Y fue justo después de 30 años de crecimiento continuo económico. Nosotros llevamos 30 años de penuria, de ir de más a menos. No de penuria total, pero de todos aquellos sueños, aquellas quimeras fueron destruidas en estos pasados años.
Y cada vez que alguien habla de una quimera, ya el puertorriqueño, como dice, ya mudó los dientes de leche. Aquí ya sabemos lo que es el cuento. Esa es mi sensación. Y eso permite tener discusiones como la que estamos teniendo hoy, que no son discusiones utópicas, que son discusiones de qué se puede hacer con un sentido de realidad. Y yo creo que hay más apetito del que había antes para tener discusiones más abiertas. La columna, voy a mencionarla, la columna de Rivera Chats, que me parece que ameritaba discutirse porque me abre un espacio para unas discusiones distintas, que viniera de él, que hasta ese momento pertenecía totalmente al mundo de yo estoy en este partido, tú estás en aquel, somos adversarios, y de pronto dice, no, aquí podemos tener un espacio porque al final estamos en el mismo bote. Esa discusión yo creo que vale la pena tenerla, y si no porque nosotros lo vamos a poder cambiar de inmediato, como modelaje para las nuevas generaciones que van a tener que resolver estos problemas en los próximos años. Ese problema que no hemos resuelto, pero ahora hay un nuevo orden mundial. Gracias, Carlos. Placer.